Que hemos preparado para la sesión de hoy. A ver si se ve ahí. Ya se ve la presentación. Ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a continuar entonces en el punto donde cerramos la sesión pasada, que tenía que ver justamente en cómo entendíamos la educación de calidad, pero desde una perspectiva mucho más global, como lo es la UNESCO, ¿sí? Entonces, desde la UNESCO, la educación de calidad, podríamos definirla de la siguiente forma, ¿sí? Que es una definición, digamos, que busca amplificar lo que nosotros entendemos generalmente por educación. La UNESCO nos dice, en primera instancia, bueno, que es un método efectivo para combatir la pobreza, que busca empoderar a las personas, a los individuos, que busca preparar a las personas para el cambio y que desde luego promueve una democracia y sociedades pacíficas, ¿sí? Ve a la educación como un derecho humano y como un bien público, es decir, un bien que debería de permitir el acceso a todas las personas como un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable. También ve a la educación como un aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, estas son justamente las características que observa la UNESCO. Con ellas la sesión pasada se habían definido, analizado algunas de sus características. Hablábamos desde qué significaba tener pertinencia, qué significaba la relevancia, la eficiencia, la eficacia, la equidad, que son justamente los bloques que sostienen este concepto de educación de calidad. Y bueno, el día de hoy entonces, recordando este punto, vamos a retomar, porque es también nuestra última sesión de seminario, esta es la tercera sesión, vamos a retomar aquella pregunta con la que nosotros comenzamos el seminario, es ¿qué es lo que nosotros entendemos por calidad? Y bueno, si hacemos esta pregunta en un sentido relativamente abstracto, pues podemos asociar siempre la calidad a un conjunto de cualidades que constituyen la forma de ser de una persona, de una cosa, las características que puede tener un producto, que puede tener un servicio, de tal manera que lo convierta en algo satisfactorio para el cliente, para el consumidor. Esta sería una idea, digamos, muy general de lo que entendemos por calidad. Y decimos muy general porque la educación es un servicio, ¿sí? La educación, tratando de establecer esta caracterización, si es un producto, es un servicio educativo, pero que posee ciertas características que le hacen muy especial. Bueno, yo no diría, bueno, ¿a qué características nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo al hecho, para comenzar, al hecho de que en educación trabajamos con personas. Trabajamos con personas. Y a diferencia de un restaurante, que
que con gran facilidad puede reajustar, puede volver a construir un nuevo platillo, o de una fábrica que puede volver a inclusive a reciclar el material para obtener un nuevo tornillo, un nuevo bloque de madera. Esto no sucede con los seres humanos. Si el ser humano se ve afectado, se ve influenciado por su proceso formativo. Entonces, sí es un servicio, pero es un servicio que tiene ciertas características que lo hacen muy especial. Y entonces en la primera sesión hablábamos de un concepto más global, que es el concepto de la calidad total, ¿sí? Y no sé si antes ha escuchado, maestra Doris, este concepto, usted tal vez en la escuela o tal vez en alguna actividad empresarial o directiva. Pues sí, sí lo he escuchado, solamente que no lo he como profundizado muy bien, pero sí lo he escuchado. Ok, este concepto de la calidad total, me hace recordar un poco, hablando justamente del ser humano, me hace recordar un poco a la noción del yo, a la noción del ser, que aparece principalmente en la obra de Sigmund Freud, en la cual cuando alguien hace la pregunta sobre quién es, o sea, quién es la persona, cuando le hacen la pregunta, ¿quién es el yo? Pues en realidad la respuesta es que el yo son varias personas, ¿sí? El yo son varias personas. ¿Por qué? Porque por un lado está el yo que somos a través de nuestras acciones, por otro lado somos el yo que quisiéramos ser, que aspiramos, que admiramos, que luchamos probablemente todos los días para hacerlo, pero por otro lado está ese otro yo que, que está dirigido por los impulsos, que está dirigido por las emociones inmediatas que vive la persona. Entonces, eh, en este sentido, creo que al hablar justamente de la calidad, es muy semejante, porque por un lado tenemos aquella calidad realizada, ¿sí? Aquella calidad en la cual se ofrece un servicio o un producto. Y voy a hacer mucho énfasis en el servicio, porque por definición nosotros hablamos de servicio en educación. ¿Sí? Esa calidad que es la realidad de el servicio que se presta. Pero luego tenemos la calidad programada. ¿Sí? ¿Cuál es esa calidad programada? Es como nosotros pensamos que se va a dar el servicio, idealmente. Podríamos decirlo, maestra Aimé, en el sentido de los modelos educativos en México. Cuando se escribe el modelo educativo, cuando las autoridades educativas escriben el modelo, ellos casi siempre están pensando en la calidad programada. En ese salón de 25 alumnos, en ese salón que tiene internet, en ese salón que tiene aire acondicionado, en ese salón que tiene infraestructura, en esos docentes que han sido capacitados y formados, en esos padres de familia que van a colaborar, a participar, etcétera, etcétera. Esa es la calidad programada. Pero luego tenemos la calidad realizada. ¿Cuál es esa calidad? Es lo que realmente pasa. Que en el salón hay 40 alumnos. ¿Sí? Que no todos los padres de familia están comprometidos en apoyar a sus hijos, hijas. Que no todos los estudiantes están comprometidos con aprender. Que no se cuenta con la infraestructura suficiente para dar el servicio que se espera. A veces que no hay luz, a veces que no hay internet, a veces que no hay aulas, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos visiones de la calidad y hay otra visión de la calidad, que es la calidad que desea el cliente. Y esta calidad
importante considerarla, pero también es importante limitar la perspectiva que nos muestra esta calidad. ¿A qué me refiero con este punto? Porque ¿quiénes evalúan la calidad? ¿Quiénes son en este sentido, bajo este modelo, que es un modelo de calidad empresarial o de un servicio empresarial adaptado a un modelo de servicio educativo? ¿Quién decide cuál es la calidad? El cliente. ¿Quién es el cliente? En este caso, en la escuela es el alumno. Es el alumno el que nos indica si está satisfecho, si se siente satisfecho con, eh, con la atención que se ha dado. Eso es el estudiante. Pero aquí hay que tener cuidado, porque a veces el estudiante tiene una concepción de calidad que puede, lo que el estudiante cree que es lo mejor para él, no necesariamente es lo que realmente es mejor para él. Es decir, a veces el estudiante puede decir, no, es que me encanta esta clase porque no nos deja tarea. Me encanta esta otra clase porque asisto pocas veces y me aprueba. Me encanta esta clase porque el profesor es amable, pero aprendo muy poco. Habrá otros que digan, me encanta esta clase porque aprendí. Me encanta otra clase porque el profesor fue exigente. Todo el semestre, todo el cuatrimestre me exigió. Pero podemos ver que hay muchas subjetividades, ¿verdad, maestra? ¿Qué opina usted? Pues es que sí, yo creo que la calidad depende mucho de la perspectiva, del espacio, pues de todo, ¿no? Y a veces lo que es calidad para mí no es calidad para el otro y no es bueno. Entonces, pues sí varía, es muy variable porque pues al final también tiene que ver como con las experiencias que tenemos en algunos ámbitos, por ejemplo, en este caso, en el ámbito educativo, pues mi experiencia de calidad educativa puede ser que no sea la misma que la que tenga usted. Entonces es variable, pero al final es calidad, de acuerdo a la medida que sea, pero pues en mi caso la realidad real, es la calidad real, la que yo conozco, y pues sí considero que pues puede ser variable, puede ser moldeable, ajustable y construible incluso, porque pues uno sigue aprendiendo. Perfecto. Bueno, lo que nos propone este método es esencialmente no solo considerar la calidad del cliente, no solo considerar la calidad programada, no solamente considerar la calidad realizada, sino que en realidad la calidad, la calidad es un punto intermedio, ¿sí? La calidad es un punto intermedio entre estas tres calidades, ¿sí? Entre estas tres calidades. Y a esto le vamos a llamar justamente la calidad total. Sí, a esto le vamos a llamar la calidad total. La calidad total va a ser este punto donde se intersecan estas estas tres visiones de la calidad. Es decir, no solamente tomando como base la opinión del cliente, porque también el cliente puede confundirse, ¿sí? En todo servicio educativo, pero muy especialmente en la educación, el cliente puede confundirse, creer que aprende cuando probablemente no es así, cuando probablemente no está aprendiendo lo suficiente, aún, maestra, cuando se sienta satisfecho, ¿sí? A veces es mejor un maestro que genera insatisfacciones, ¿sí? Y desborda aprendizajes. Entonces, como se da esa subjetividad, la calidad se da en un punto de intersección entre estas tres calidades. La calidad que desea el cliente, la calidad programada, la calidad realizada. Y entonces, ¿cómo nosotros identificamos esta calidad educativa? Pues por un lado,
por el producto educativo, ¿sí? Que ese producto puede ser también un medio para identificar la calidad. Ahora sí, vamos a atrevernos a decir qué parte del producto educativo, pues, ¿quién es? Son los estudiantes, ¿sí? Entonces, si mis estudiantes, vamos a suponer, una excelente medida que tenemos en la educación normal para evaluar la calidad, es si mis egresados logran incorporarse al sistema educativo nacional. Si mis estudiantes, al evaluarse en el servicio profesional docente, quedan en las primeras posiciones. Ahí está. Esa es una medida muy importante. Bueno, no todos, pero tal vez la mayoría lo consiguen. Pero además, algunos no solo consiguen eso. Algunos de mis estudiantes están realizando estudios de posgrado. Otros de mis estudiantes, no solo eso, han ido a trabajar como docentes a otros países y sobre todo en países donde el nivel educativo puede ser superior al propio. Algunos de ellos están en Estados Unidos, en Canadá, en algunas partes de Europa, de Asia, etcétera. Esto es por un lado. Por otro lado, tenemos la satisfacción de los estudiantes, que también es un medio que nos ayuda a indicar el nivel de calidad, como ya se había mencionado. Pero no solo estos dos, sino también, por ejemplo, ¿cuál es la satisfacción del personal que trabaja en la institución educativa? Ese también se convierte en un medio de indicador de calidad. Ahí entonces estamos hablando, veamos, no solamente de los estudiantes, sino que también estamos hablando de los docentes, del personal directivo, del personal administrativo, del personal de apoyo, todos aquellos que forman parte de la escuela, de la institución educativa, ¿cuál es su nivel de satisfacción? ¿Sí? Y cuarto, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto que está teniendo la institución en la comunidad? ¿Cuál es el impacto de la educación alcanzada? ¿Cuál es el efecto que la escuela tiene en la comunidad? También es un medio para hablar de la calidad educativa. Y bueno, hay varios aspectos que podemos considerar para alcanzar esa calidad educativa, ¿sí? La primera de ellas es logrando la satisfacción del cliente, ¿sí? Logrando la satisfacción del cliente. Ese es el primer punto. Vamos a buscar lograr la satisfacción del cliente. Segundo, con el apoyo incondicional de la dirección. Es decir, vamos a contar siempre con el apoyo de la autoridad educativa. El papel del director es importante porque el director no solamente hace una gestión operativa, ¿sí? No solamente hace una gestión del día a día, de lo que pasa y necesita la escuela, de lo que pasa y necesitan los estudiantes, los docentes, toda la comunidad educativa, sino que también el director hace una gestión estratégica. ¿Cómo veo la escuela en 3 años? ¿Cómo veo la escuela en 2 años? De hecho, un buen director debe de pensar, si su periodo son 3 años, si son 6 años, en toda su gestión. Debe tener un proyecto completo de cómo ve la institución ahora y cómo la ve en el futuro. Entonces, la dirección es sumamente importante. Pero claro, no es posible, una escuela no alcanza una calidad educativa solamente con la dirección. La dirección es esencial, porque la dirección nos da un camino, pero necesitamos de la participación de todos. De la participación de todos. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que se requiere de la participación de todos. Se requiere de la cooperación de toda la comunidad, porque la escuela no es el director o la directora
La escuela no son los alumnos, la escuela son todos. Ahora, para esto se requiere la mejora, se requiere la innovación, se requiere la formación. Así se consigue. La formación es la más importante inversión que se puede hacer en la escuela, ¿sí? Y esto lo digo porque en muchas ocasiones las escuelas públicas, las escuelas privadas, no ofrecen áreas de formación. A veces las escuelas públicas, las escuelas privadas invierten muy poco en sus docentes. Pero lo que estamos diciendo acá es que la formación es un aspecto fundamental. Y claro, esto se basa, este proceso de formación, este proceso para alcanzar la calidad, se basa en algo que llamamos los principios de la calidad, ¿sí? Y aquí tenemos en esta lámina justamente cuáles son estos principios, ¿sí? En primera instancia, mire, perfecto, tenemos a alguien más que nos acompaña. Un momento, por favor. Excelente, ya está con nosotros la maestra Brenda. Adelante, maestra Brenda, qué gusto que nos acompañe. Bien, bienvenida, maestra Brenda. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a volver a compartir por acá. Ahí va. Y entonces aquí tenemos estos que vamos a llamar los principios de la calidad, ¿sí? ¿Cuáles son estos principios de la calidad? Pues son estos 7 principios, ¿sí? Primero, como ya lo habíamos mencionado, voy a ir caminando hacia la derecha, el enfoque en el cliente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y esto es algo que pasa mucho en las escuelas, ¿sí? No olvidar que trabajamos con estudiantes. No olvidar el sentido de la institución. Porque la institución puede tener muchos programas, porque la institución puede tener muchas problemáticas, muchas necesidades, porque hay muchos aspectos de la escuela que son importantes, pero no olvidar algo esencial. La escuela, o sea, la institución, es una escuela. ¿Sí? Y entonces esto significa que la función esencial es impartir en la docencia, es dar clase, y que la función esencial es atender a nuestros estudiantes. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque a veces en las escuelas hay tantas necesidades, hay tantas problemáticas, hay tantos procesos que olvidamos la parte esencial. Por ejemplo, imaginemos una escuela que deja de dar clases para tener reuniones. ¿Tener reuniones es importante? Sí, pero no puedes dejar de tener clases para solo tener reuniones. Porque entonces estás dejando de lado la función principal de la escuela. Entonces tenemos que equilibrar los tiempos para tener algunas reuniones, algunos cursos, algunos talleres, algunas capacitaciones, pero no podemos abusar demasiado de tal manera que la escuela se cierre siempre para hacer estas otras actividades. Y entonces ahí la función directiva consiste en buscar un equilibrio que no afecte el funcionamiento de la escuela. Buscar una estrategia que no afecte el funcionamiento de la escuela. Después tenemos el liderazgo. Ese liderazgo que habitualmente asumimos se asume desde la dirección, desde el cuerpo directivo, desde las rectorías. Pero debo decirlo, no siempre el director o la directora o el rector es el líder de la institución. Es ideal que lo sea. Es ideal que tenga algún tipo de liderazgo. Y aquí vamos a encontrar distintos liderazgos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el liderazgo que llamamos autoritario. ¿Quién ha escuchado este término? ¿Qué significa que sea un líder autoritario?
¿Qué opinan, maestras? ¿Qué será un líder autoritario? Bueno, pues es un líder que enseña o que dirige, ya sea una escuela, una organización, una empresa, un país, un estado, a través de su método de disciplina, que solo lo que él dice se hace. Como un ejemplo, pues desde lo más internacional que puede ser Hitler hasta, bueno, no sé si sea, si sean morenistas, pero también considero que López Obrador fue un tipo de líder autoritario. Perfecto, perfecto. Ajá, sí, de hecho, no se preocupe. Seamos morenistas o no, en efecto, el presidente López Obrador fue un líder autoritario, ¿sí? Es un líder que no se cuestiona sobre sus propias decisiones, ¿sí? Que no consulta a los demás para tomar sus propias decisiones y que simplemente las toma, ¿sí? ¿Cuáles considera, maestra Doris, que podrían ser las ventajas y las desventajas de un líder autoritario? Pues dentro de las ventajas, pudiera ser que hay una respuesta rápida a las situaciones o a la toma de decisiones. Hay tal vez claridad en las indicaciones. Y pues son como muy claros, muy precisos a lo que van y tal cual. No hay como un margen de diálogo y son como muy lineales. Y las desventajas, pues, pudiera ser, pues, que no hay una satisfacción de los demás, que no se sienten involucrados, valorados por, pues, el mismo jefe, y pues que no se permite el diálogo, incluso a lo mejor no habría como una innovación en lo que es la gestión o la institución, y también pudiera ser el abuso de autoridad, una desventaja. Perfecto, perfecto. Sí, esto que usted comenta es muy, muy importante. Es decir, hay algunas ventajas, sí. Por ejemplo, en la toma de decisiones casi siempre hay mucha claridad. Y claro, esta claridad es obvia porque no toma en consideración a los demás. Sin embargo, al mismo tiempo que se da esta claridad sobre qué es lo que se quiere, cómo se quiere, cuándo se quiere, también cuenta con la desventaja de que al no considerar la opinión de los demás, los saberes de los demás, las experiencias de los demás, pues puede ser que las decisiones que se tomen no sean no sean las mejores para el servicio educativo que se presta. Ahora, este es un tipo de liderazgo, pero también tenemos otro tipo de liderazgo que le llamamos el liderazgo democrático o el líder democrático. ¿Cuál es ese líder democrático? Es aquel líder que les pregunta a los demás, justamente. Ahora, no solamente les pregunta, porque la democracia tiene la característica de ser votada. Es decir, de que las decisiones no son propias del líder, sino que el líder representa el resguardo de las decisiones de las mayorías, de la mayoría de los miembros que forman parte de esa comunidad educativa. Habitualmente, en caso de que haya algún tipo de empate, es el líder, en este caso, quien tiene el voto de confianza, pero es alguien que invita a participar justamente a los demás. ¿Qué opina, maestra Brenda, sobre este tipo de liderazgo? ¿Cree usted que sea mejor para la escuela? ¿En qué condiciones será mejor? ¿En qué condiciones no lo será? Bueno, pues considero que el tipo de liderazgo democrático, en cierta manera, es importante aplicarlo por el hecho de que las personas se sienten tomadas en cuenta respecto a una decisión o respecto a liderar un proyecto, liderar una academia, liderar una empresa. Se sienten las personas integradas al momento de que pues tú las tomas en cuenta.
Sin embargo, creo que es una desventaja. Lo que yo podría ver como desventaja es que, que se pierde mucho tiempo, porque se pudiera llegar a debatir, o sea, se pudiera llegar tanto al estar tomando en cuenta la opinión de los demás, eh, a- pues se pierde tiempo en yo opino esto, yo opino lo otro y hay opiniones encontradas, entonces eso hace perder el tiempo cuando se llegara a tener que tomar decisiones rápidas, no se puede con este tipo de liderazgo, no se puede tomar decisiones rápidas por el estar tomando en cuenta la opinión de todos. Muy bien, muy bien. Qué interesante esta reflexión que usted nos deja. Y fíjense que es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros como país, voy a hablar de líder, de los líderes de nuestro país. Nosotros en México hemos elegido una democracia representativa. Y hablamos de la democracia y a veces pensamos en otras formas de gobierno, como la monarquía, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, la monarquía inglesa o española. Y nos damos cuenta que sí, es importante que las personas elijan, tengan la capacidad de elegir quién gobierne, pero ¿cuánto cuesta elegir quién nos gobierna? Muchísimo, muchísimo. Es impresionante la cantidad de recursos que a un país le cuesta elegir. Y no solo eso, podríamos decir que cuesta demasiado, pero que esperamos buenos gobiernos, pero América Latina no tiene casi eso. América Latina ha tenido gobernantes que en la mayoría de las ocasiones no han cumplido con las expectativas, pero el hecho de tenerlos ha costado muchísimo a la sociedad. Entonces, tomo este ejemplo, tal vez en otro contexto, como el punto que usted nos comenta, que en efecto, la elección democrática tiene la ventaja de que nos sentimos parte de un proyecto, nos identificamos, tenemos pertenencia. Esto es sumamente importante, es uno de los aspectos más positivos, el sentirnos incluidos. Pero al mismo tiempo tiene la desventaja de que la toma de decisiones puede ser un proceso mucho más lento, mucho más complejo, porque no siempre hay acuerdos. Claro, aquí estamos pensando que hay acuerdos, pero podría no haber acuerdos, ¿sí? Y también esto genera algún tipo de desgaste entre la comunidad y las personas que ejercen el liderazgo. Pero además tenemos un liderazgo corporativo. ¿Cuál es este tipo de liderazgo? Con esto voy a ir cerrando este punto. Es cuando no exactamente el líder toma una postura democrática, pero sí busca formar equipos para la resolución de problemas que enfrenta en la escuela. Entonces, a ver, vamos a diseñar un posgrado. Ah, pues tenemos a 3 o 4 colegas con experiencia en el diseño de posgrado. Invitamos a ellos esta función. Ah, vamos a hacer un plan para una actividad cultural. Ah, pues tenemos a gente que hace música, que hace arte, que ha organizado eventos. Vamos a organizar un equipo que nos ayude a atender esa problemática. Ah, requerimos de un proyecto administrativo. Ah, pero tenemos nuestra gente que hace finanzas, que estudió administración, que tiene habilidades administrativas. Entonces vamos a formar un equipo. Observemos, esta es otra manera de ejercer el liderazgo. Entonces, quien arma estos equipos de trabajo es justamente el líder. El líder no está pensando en un aspecto democrático, no está pensando bajo un aspecto autoritario, sino a través de equipos de trabajo. Maestra Aime, ¿qué ventajas y qué desventajas observa en esta otra forma de colaboración, de ejercer el liderazgo? Pues ventajas es justamente que se considera a todos y que pudiera haber una variedad en la toma de decisiones, pues los compañeros se sienten involucrados, se sienten tomados en cuenta, valorados, pero también incluso eso pudiera ser una desventaja, que haya una variedad
que haya una variación, porque todos opinan, todos tienen derecho de opinar y hay una influencia en la toma de decisiones. Entonces, creo que también puede ser una ventaja, pero hasta qué medida se le puede dar espacio a todos los comentarios. Entonces, pudiera influir de manera negativa. Claro, claro. Y además, muchas gracias, además depende de la elección, de la selección que haga el líder respecto a los equipos que forma. Es decir, estamos pensando en el mejor de los casos que estos equipos realmente, todos los miembros son los miembros que tienen las habilidades necesarias para estar en ese equipo. Pero podría suceder, ¿verdad, maestra Brenda? Que tal vez no fuese así, que tal vez el líder eligiera, por ejemplo, en nuestro país, perdón por ser tan críticos siempre los gobernantes, pero tenemos un líder, una líder, cuya principal función es formar equipos para resolver problemáticas, que es lo que llamamos el gabinete. Cada secretaría tiene a su vez, el gabinete está conformado por las secretarías, cada secretaría a su vez tiene ciertos líderes en distintas áreas. Pero, ¿qué sucede cuando se eligen a las personas que no tienen las habilidades necesarias? Es decir, esta estructura a la que estamos haciendo referencia podría ser de un liderazgo corporativo. Pero ¿qué sucede si los seleccionados no tienen las habilidades? ¿Qué podría pasar, maestra Brenda? Maestro, ¿me podría dar 2 características de un liderazgo corporativo? Claro que sí. La primera característica es la idea de que el líder selecciona dentro de su comunidad a personas con las habilidades para resolver las problemáticas que su escuela tiene. Esa sería una de las primeras características. Ajá. ¿Sí? Es decir, esto depende, el director hace la selección considerando las habilidades de las personas y los problemas a los que se enfrenta en la escuela. ¿Sí? Ok, ajá. Sí, sí, sí. Es como, pues, o sea, como le decimos, el ejemplo es el director que ponen en una escuela y que invita a trabajar a otras personas que cree calificadas, ¿no? Para determinados puestos a cubrir. Entonces, Exactamente, ah, exactamente, ok. exactamente. Y la En lo, pregunta sería ¿cuál? Ya se me sí, olvidó. la pregunta es, ¿cuál cree usted que son los riesgos de este tipo de liderazgo? Porque estamos viendo que cada tipo de liderazgo tiene cosas buenas, Sí, pero también tiene algunos riesgos, ¿verdad? Para sí, usted, sí. ¿cuáles serían los riesgos de este tipo de liderazgo? Mm, los riesgos que considero aquí, pues, es que las personas, por lo regular, son elegidas al vapor, no son evaluadas antes de tomar esos cargos, no pasan por un filtro como si fuera un recursos humanos en donde te evalúan qué capacidades, qué licenciatura, qué profesión tienes, cuál es tu currículum, pues entonces creo que es muy al vapor ese equipo formado, entonces creo que siempre son duran muy poco ejerciendo en ese tipo de puestos, además de que el proyecto obviamente pues también tiene muchas desventajas porque pues lo hacen por primera vez, no tienen experiencia y en esa primera vez pues tienen muchos errores, muchos defectos y a veces puede ser la primera y la última. Entonces considero que no, muchas veces no funciona. Esa es la parte negativa que veo. Claro que sí. Es decir, este tipo de liderazgo, maestra Aimee, maestra Brenda, puede ser muy útil. ¿Realmente sí lo puede ser? Sí, siempre y cuando la elección de personas sea la adecuada. Es decir, cuando realmente tengamos al grupo de personas que tienen las habilidades para atender las problemáticas de la escuela. Cuando esto no sucede, esto se complejiza, que es esencialmente lo que pasa en los gobiernos, ¿sí? Siendo críticos en esta propuesta. Lo que Sí, pasa en los gobiernos es que los gobiernos finalmente
no hay una selección basada en las habilidades de las personas, sino basada en otros criterios, muchos de ellos ligados a la política, ¿sí? En los gobiernos, en muchas ocasiones, se habla de facciones, se habla de grupos de interés, se habla de personas que se cuidan entre sí, generalmente para cometer algún tipo de delito, etcétera. Pero lo que es cierto es que al final no se eligen a las mejores personas para resolver los problemas. Ese es probablemente el riesgo que tiene este tipo de liderazgo. Ahora, ¿qué podemos decir? Que en realidad, en la práctica, estos tres y otros tipos de liderazgo se practican no una vez, sino constantemente. Es decir, que el líder a veces tiene que ser autoritario, sí, porque a veces se necesita tomar una decisión. ¿El líder tendría que ser democrático? Sí, porque es importante incluir a la comunidad. ¿El líder tendría que ser también corporativo? Sí, porque a veces es necesario no involucrar a todos e involucrar solamente a quienes tienen las cualidades y capacidades para resolver determinados problemas. ¿Sí? Entonces, el liderazgo forma parte de estos principios de calidad, así como el enfoque en el cliente. Pero un tercer elemento que forma parte fundamental es el compromiso de las personas que forman parte de la institución. Eso es muy, muy importante, es esencial, que las personas estén comprometidas con la escuela, el compromiso de las maestras, de los maestros, de los estudiantes, de los directivos, del personal de apoyo, del personal administrativo. Eso es sumamente importante, el compromiso. Cuarto elemento, el enfoque en los procesos. Este es un enfoque que está conectado con el otro principio, que es el principio de mejora continua. Porque para poder estudiar la situación de la escuela, de la universidad, del instituto, requerimos observar los procesos, tener claridad en cuáles son los procesos y cómo estos se están llevando a cabo para poder evaluar cada uno de estos procesos. Y esto conecta con la mejora continua. ¿Por qué? Porque aquello que se evalúa tiene posibilidad de ser mejor. ¿Sí? Lo que no se evalúa, y lo digo claramente, lo que no se evalúa difícilmente mejora. Me atreveré a decir, no mejora. Lo natural es que haya un proceso de evaluación. ¿Sí? Y entonces, ese proceso de evaluación es de alguna manera el nacimiento de un proceso de mejora continua. Entonces se pueden mejorar las cosas. ¿Sí? Entonces la mejora continua se da cuando se evalúa. ¿Sí? Una parte esencial de el enfoque de mejora continua es, desde luego, el enfoque basado en la capacitación, en la actualización y en la formación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que un director, bueno, el maestro, la maestra, ya es el director, bueno, y resulta que no tiene experiencia, que es la primera vez que es director. Además, no estudió para ser director, estudió para ser profesor, estudió pedagogía, estudió educación, estudió algún otro campo de conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Formarse como director, aprender, ese es parte del compromiso también, ahí está otra conexión con el compromiso, es aprender a ser director, y lo mismo pasa con el profesor. El profesor también tiene que formarse, que actualizarse, que capacitarse. Cada miembro de la comunidad escolar tiene que formarse, capacitarse, actualizarse en su área de desarrollo. ¿Sí? No es válido decir, las cuentas no me salen porque soy maestro y no estudié administración. Oiga, pero usted aceptó ser el administrador general, usted aceptó ser el encargado de finanzas, usted aceptó ser el responsable de la tesorería. No, no es suficiente. Tiene una función. Si en ese momento no está capacitado para ella, y la acepta, porque
así es el sistema en nuestro país. Lo ideal sería que estuviese capacitado, pero si en ese momento no está al menos capacitado, su función es capacitarse. Esa es su función. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algún comentario, maestras? No, todo bien, maestro. Todo claro, ok. Ahora, de este lado de la mejora continua pasamos a la toma de decisiones basadas en evidencias. Esto es uno de los aspectos más importantes. La toma de decisiones basadas en evidencias. Es decir, ¿cuál es mi base para tomar una decisión? Lo que me dicen los demás. Y más aún, porque quiero decirles algo. El líder va perdiendo la posibilidad de comunicación. ¿Sí? Mientras que el docente sigue en el aula y sigue teniendo contacto con los estudiantes y sigue teniendo contacto con otros docentes, la mayoría de los directivos van perdiendo conexión con su cliente. Porque no se puede ser todo a la vez. ¿Sí? Si usted es el gerente del hotel, va perdiendo contacto con el restaurante, con las albercas, con quien atiende los cuartos, con quien atiende la recepción. Usted espera que cada jefe de área le diga lo correcto y esté haciendo lo correcto. Pero usted va perdiendo contacto porque tiene que atender a todos y al mismo tiempo a los dueños del hotel. ¿Sí? No es simple. No es una tarea simple. Entonces, su toma de decisiones debe ser basada en evidencia. La evidencia le va a garantizar si la persona está haciendo el trabajo adecuado. La evaluación, la formación, el servicio de calidad, usted debe tener instrumentos para evaluar que hay evidencias positivas del servicio. ¿Sí? Esto es muy importante. Y aquí es una de las limitaciones que a veces se tienen en el liderazgo, porque a veces no se toma esa evidencia. Simplemente se llama al área de recepción. Oye, ¿cómo va todo? De maravilla. Oiga, ¿cómo está la calidad de los alimentos hoy? De maravilla, dice el chef. Oiga, ¿y cómo están las habitaciones limpias? Dice el encargado del servicio. Están limpísimas. Pero si usted no constata, si usted no prueba los alimentos, si usted no va a algunas habitaciones, si usted no revisa en detalle cada área, puede bajar la calidad de su servicio. Debe haber evidencias del servicio que se presta. Y claro, si hay evidencias, esto también le permite establecer relaciones laborales y profesionales más sólidas. Porque a veces cuando no hay evidencia, cuando solamente se cree en la palabra de la persona, puede darse el hecho de que, recordemos que hay una subjetividad. ¿Sí? Cada persona tiene una forma de pensar. El chef piensa que todo lo que cocina está rico, pero tal vez los comensales no opinan así. La persona que hace la limpieza cree que siempre está limpio, pero cuando usted va y revisa, dice, esto no está tan limpio como yo quisiera. Yo no me sentiría a gusto durmiendo aquí. Yo no me sentiría a gusto con este piso. Es decir, hay que hacer una buena gestión de relaciones, desde luego es fundamental, pero hay que pedir evidencia del trabajo que se realiza. La gestión de las relaciones es muy importante. El cuidar a cada persona, el incluir a cada persona, el ser exigente en la misma forma en cada uno de los miembros de la comunidad, el tener reglas claras de gestión, de comunicación con cada uno de los miembros de la comunidad, el tener un reglamento, una normatividad que se aplique en igualdad de circunstancias a cada uno de los miembros de la comunidad. Todos esos son aspectos que son esenciales para conservar los principios de calidad. Maestras, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre estos principios? ¿Alguna duda en alguno de ellos? ¿Algún comentario, desde luego, desde sus experiencias? ¿Han visto aplicar estos principios o los han aplicado en sus instituciones educativas? Se escucha un silencio. Bueno, yo mientras comentaba, maestro, el ejemplo del hotel,
sí me recordaba una vez que me hospedé en un hotel y ya me iba a dormir y las sábanas estaban húmedas. Entonces, pues sí Claro. me quedé así sorprendida porque dije, ¿cómo pueden poner las sábanas mojadas si saben que están mojadas? Y pues sí, a lo mejor soy un poco especial, pero pues sí llamé a recepción para comentarles que pues yo no me podía dormir así, me iba a resfriar y ya tuvieron que ir a cambiarlas y todo. O sea, la verdad es que este tema de la calidad y bueno, yo que soy ingeniera industrial, pues lo vemos mucho, ¿no? Lo vemos mucho. Sin embargo, ahorita lo veo así como usted lo menciona, aplicado a la educación y me sirve mucho el hecho de tomarlo porque me va como, ¿cuál será la palabra? Dando ideas, para mejorar mis materiales de clase y también, por ejemplo, o sea, lo que usted comente, como usted lo comenta, es muy debatible, hace que el alumno pueda adquirir el conocimiento, pero pues de esa forma, ¿no? Como razonable, como más debatible. Entonces, pues sí me estaba como imaginando qué tipo de actividades hacer en clase con estos temas como tal. Que sí lo he hecho, que sí lo he vivido, pues sí, ¿no? En todos lados lo vivimos, lo que son la toma de decisiones, lo que son los reglamentos, tomar decisiones basadas en evidencias, todo eso lo vivimos pues desde la parte administrativa hasta la parte docente. O sea, el ejemplo que decía de que, del dinero, ¿no? Pues sí, a mí no me gusta contar dinero y la verdad, no, eso no me estresa, pero en algunos roles, pues me ha tocado que tienes que juntar el dinero, 400 pesos por alumno, ¿no? Para tal actividad. Y si es un rollo y luego te falta y luego, no, me duele la cabeza, la verdad. Entonces, sí es complicado dar una calidad. Y igualmente tú como maestra, pues dices, soy la mejor maestra del mundo, pero pues no sabes en realidad cómo te ven los alumnos. Tú sabes que algunos te ven bien, algunos te ven feo, algunos más feo. Entonces, pues no, la verdad es que sí hay que evaluar y a veces a uno le cuesta trabajo porque no quiere saber la verdad, pero pues sí hay que tomar decisiones basadas en evidencias. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestra. De acuerdo con usted, de acuerdo con usted. Y por ejemplo, en esa experiencia yo le aseguro que, pues probablemente el señor gerente no tenía conocimiento de que así estaban las sábanas, ¿no? Porque alguien pregunta, ¿cómo están? Ah, en perfecto estado. La persona ha hecho su función, el gerente no hizo una revisión con evidencia, es decir, no pidió revisar habitación por habitación al jefe de departamento. Y entonces, esto pasa. Es una parte sensible, es parte del trabajo. Recordemos, la dirección implica supervisión y también implica otra parte más, que es control. Al final, ¿por qué el control es importante? Porque al final el responsable de que el servicio se dé en la calidad esperada o no, ¿de quién creen que es? Es la responsabilidad del director. Así es la responsabilidad del director. Y entonces, ese es un aspecto muy relevante. Muchas gracias. Maestra Aimé. Pues es muy interesante todo lo que se comenta, porque como lo comentaba hace un momento, depende el ámbito, también las experiencias, pues es el término de calidad que conocemos. Y a mí, parecido también a la experiencia que comenta la maestra Brenda, a mí me pasó que en un hotel las sábanas parecía que no las habían cambiado. Y lo que usted comenta, eso los gerentes y mucho menos los jefes lo saben. Entonces, pues sí es muy delicada la línea de calidad y es algo que pues no cualquiera logra. Entonces
pues es muy complejo, pero pues nosotros en nuestra labor diaria de docentes tratamos de pues pegarle, ¿no? A una educación, una enseñanza de calidad lo más que podamos, pero pues bueno, interfieren muchas cuestiones. Muy bien, pues muchísimas gracias, así es. Pues bueno, este ha sido justamente los puntos de principios de calidad, que es lo que aspiramos, lo que nosotros aspiramos seguir. Y fíjese, es curioso, en México ya antes se han propuesto propuestas semejantes. Sabemos que cada modelo, cada gobierno tiene una propuesta de gobierno diferente, pero hace ya algunos años que también se gestiona desde esta perspectiva la calidad educativa. Y nosotros podemos verlo, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando con mucha atención hablamos de la Escuela de Calidad, que fue un programa que surgió en la educación básica y que tenía todas estas aristas, ¿no? El liderazgo compartido, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la rendición de cuentas, las prácticas docentes flexibles, la planeación participativa, la evaluación para la mejora, la participación social responsable como elementos, como principios centrales de su trabajo. Voy a repetir algunos puntos de los cuales ya había hablado un poquito, pero para ir cerrando algunas ideas de la calidad es necesario revisar un principio que es muy elemental, pero que es muy importante, que es la rueda de Shewhart o el círculo de Deming, ¿sí? Deming, por cierto, fue un interesado en la vida empresarial, pero también fue un matemático, y Deming estaba interesado en buscar la mejora continua. Y aparece algo muy semejante. De hecho, les comento que esta visión de Deming es más o menos de los años 50, 60. Y cuando surge Maestradores, la investigación-acción, por allá por los años 70, la investigación participativa, la manera en la cual la investigación-acción, los ciclos de mejora de la práctica docente surgen, están basados justamente en los círculos de Deming. Hasta ese es el nivel de influencia que tuvo Deming en este trabajo, que es un trabajo que él realizó para las empresas, pero que después tuvo un impacto muy importante en muchas otras áreas del conocimiento. ¿Cuál es la idea de Deming? La idea es simple. La idea es que hay que planificar, hay que desarrollar, hay que comprobar y hay que actuar. Estos son los niveles, ¿sí? Primero planifico, después desarrollo lo que planifico, después actúo, ¿sí? Y esto me permite identificar áreas de mejora para volver a planificar, ¿sí? Estas son justamente las cuatro etapas que Deming propone, las 4 etapas que van permitiendo desarrollar la mejora continua. Y son las 4 etapas en las que, siguiendo el modelo más elemental, porque créanme, este es el modelo más elemental de mejora continua. Todos los demás modelos son mucho más complejos. Entonces, siguiendo el modelo más elemental, toda escuela tendría que implementar este modelo. Tendría que tener claridad en poder establecer a lo que llamamos el proyecto educativo anual, el PA, ¿sí? O el proyecto anual institucional. Ahora algunos le llaman proyecto institucional anual, PIA, ¿sí? Pero todos estos proyectos, cualquiera de los 3 nombres que he dado, lo que buscan es que haya una planificación, que haya una propuesta de qué actividades se van a desarrollar, sobre qué actividades se van a actuar y cómo podemos evaluar cada una de esas actividades. Este es el principio básico de la mejora continua. ¿Cuál es la idea general? Para ir cerrando con algunas últimas perspectivas. La idea general es que la calidad o la excelencia organizacional va pasando de estos niveles. La inspección
¿En qué consistirá la inspección? Esta palabra, ¿qué nos hace pensar, maestra Brenda? ¿Qué será la inspección? La inspección, bueno, ¿Ah? surge desde la época remota donde pues surgió lo que es la calidad que fue en la etapa artesanal, cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, pues desde el inicio de los tiempos que empezaron a fabricar productos, ¿no? Pero más después de la Segunda Guerra Mundial, pues que empiezan a desarrollarse las empresas y la producción en masa, se se instaura el concepto inspeccionar, inspeccionar el proceso de fabricación, de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y bueno, de ahí emigra a que empiezan a surgir algunos controles de calidad, este, como las que actualmente conocemos. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a suponer que nosotros somos una institución y queremos alcanzar la calidad total. Recordemos un punto, me voy a ir hasta el principio de la sesión de hoy. La calidad total está compuesta por 3 calidades, ¿sí? La calidad realizada, la calidad programada y la calidad que desea el cliente, ¿sí? Son los 3 puntos, ¿ok? Entonces, esa es la calidad total. Nosotros queremos alcanzar la calidad total. Entonces, ¿qué necesitamos? Primer paso es establecer un programa de calidad, ¿sí? Ese es el primer punto, que no aparece en esta pirámide, ¿sí? Establecer un programa de calidad, es decir, establecer un programa que nos permita decirle a las personas, garantizarle a las personas que vamos a tener una calidad de nuestro servicio. Ok, ya establecimos un programa, pero la primera etapa consiste en poder garantizar que ese programa se cumple. Y entonces la primera etapa para poder garantizar que ese programa se cumple es la inspección. La inspección, como su nombre lo indica, consiste en que el líder, el director, la directora, asegura que el servicio se da conforme ha sido establecido. Y entonces la inspección consiste en que el director tiene que revisar que la escuela esté limpia. El director tiene que revisar que los maestros den clase. El director tiene que revisar que los maestros sigan la planeación de su clase. El director tiene que revisar que el desayuno cumpla las características saludables. El director tiene que revisar que la escuela no se caiga prácticamente. O sea, todo es función del director en este sentido. Él es el responsable de la inspección. Pero es la primera etapa. Después pasamos al control de calidad. ¿Sí? Ese control de calidad, donde esa persona que ha sido inspeccionada ya sabe cómo debe barrer, cómo debe limpiar, qué detergente usar, qué cloros utilizar, qué instrumentos. El docente ya sabe cuál es el tipo de planeación, cómo debe describir los objetivos, los propósitos, las competencias, los aprendizajes esperados, los campos formativos, etcétera, etcétera. Entonces ya empieza a haber un control. Vean, por favor, que para pasar, importante la formación. El aseguramiento de la calidad. ¿Cómo nos aseguramos de la calidad? Es la segunda parte después del control. Cuando contamos ya con instrumentos para evaluar que la calidad se dé. Pero además, los miembros de la comunidad educativa ya están convencidos de que pueden alcanzar la calidad. La gestión de la calidad, ¿sí? Cuando se va pasando, cuando hay un convencimiento pleno, cuando cada uno de los miembros de la comunidad no solamente tienen los conocimientos, también tienen las habilidades y también tienen las actitudes para alcanzar la calidad que se presenta. Entonces, en ese sentido, es algo, son etapas.
son etapas que vive la escuela, desde la inspección hasta la calidad total. Ahora, estas etapas se alcanzan ¿cuándo? Cuando también hay un proceso de formación, cuando también hay voy a irme hacia atrás, un compromiso por cada uno de los participantes, cuando hay un liderazgo adecuado para que ese compromiso se dé, cuando hay una revisión de los procesos, cuando hay una mejora continua, cuando se toman decisiones basadas en evidencias, cuando hay una buena gestión de las relaciones, cuando estamos pensando siempre en que la actividad esencial es la docencia, es dar clases a nuestros estudiantes, y cuando no nos perdemos de esa actividad esencial. ¿Sí? Sí queremos que la escuela esté limpia, sí queremos que la escuela esté pintada, sí queremos festejar el Día del Maestro, sí queremos tener reuniones para capacitarnos, sí queremos hacer muchas actividades que vamos a llamar complementarias importantes en la escuela, pero todas esas actividades son después de la función principal de la escuela, que es impartir educación. Y el director, principalmente el director, no debe de confundirse en esa propuesta. Porque debo decirlo, a veces el director se confunde. A veces es el director el que dice, tenemos reunión toda la semana, oiga, pero debemos de tener clases. No, no importa. Lo importante es atender las reuniones, lo importante es atender el formato. Y entonces el director pierde la función esencial de la escuela, que es impartir educación. Sus comentarios, maestras, a sus órdenes. Pues sí, en ese sentido creo que tienes razón, maestro. Creo que sobre todo, bueno, ahorita se me ocurre, creo que sobre todo el personal que no es docente es el que pierde más de vista la función docente, como Claro. las secretarias, el personal de limpieza, el personal de caja, el personal y ellos así como que pues en realidad muchas veces traen mucha grilla. Entonces ellos dicen, no, 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 primero que se atiende esto, no, 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 primero hay que tener una reunión para atender lo otro, no, no, no. Y entonces, pues precisamente es lo que ha pasado mucho en mi institución. Hace 2 años más o menos, pues creemos que por eso cayó mucho la matrícula, porque eh, había mucha grilla por parte del personal, el personal trabajador. Entonces, pues eso hace que el alumno, ellos no son tontos, lo empiezan a detectar, empiezan a darse cuenta, precisamente porque se cancelan clases, casi están todo el día ellos sin clases, entonces dicen, bueno, ¿a qué voy si no tengo clases? Y pues eso hace que el alumno se Así desanime, es. que se desmotive, que pues ya no quiera asistir y que diga, bueno, ¿a qué voy si no hay clases? Empiezan a permearlo con la demás sociedad y pues empiezan a decir, no, no te metas a esa escuela, métete a otra porque pues faltan mucho, que fue lo que también pasaba en la Michoacán, en Morelia, ¿no? Que paros y paros y paros, entonces pues nunca tenían clases los alumnos y decías, bueno, ¿para qué vas a la Michoacana si siempre están en paro? Entonces, pues sí. Así es. Esto que usted dice es muy, muy cierto. Y no debemos de olvidar cuál es nuestra función esencial, ¿sí? Es como por decir, perdón, voy a poner un ejemplo fuera de la educación, pero alguien dice, yo voy a vender hamburguesas. Perfecto, está bien. Voy a tener un puesto para vender hamburguesas. Esa será mi función de tal hora a tal hora. Pero el primer día tiene que arreglar otros asuntos. El segundo día quiere cambiar el carrito. El tercer día quiere poner esto, quiere poner lo otro. Y entonces nunca abre el puesto. Porque está entretenido en arreglar todo para vender hamburguesas y al final no vende hamburguesas. ¿Sí? Entonces, no debemos descuidar la función esencial de las escuelas. Debemos, desde la dirección, de buscar un equilibrio que permita el desarrollo de las funciones esenciales y desde luego, poco a poco, ir gestionando la mejora continua. Un modelo de calidad en general lo que busca es
poder garantizar la calidad de los procesos, los resultados escolares, poder potencializar el liderazgo de la dirección, esto es muy importante. Procura fortalecer las capacidades de aprendizaje y de mejoramiento institucional. Hay algo de lo que no hemos hablado, pero hay un costo de no tener los saberes. Y eso lo podemos ver en las instituciones públicas fuertemente, ¿sí? Voy a ser muy fuerte en mi comentario, pero ¿qué pasa cuando alguien que no sabe de educación es el director de una institución educativa, es el rector de una universidad, es el director o secretario, subsecretario de, de instituciones educativas? Pues hay algo que se llama una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, esencialmente, lo trato de conceptualizarlo muy breve, es el tiempo que va a requerir esa persona en poder conocer sus funciones. Y saben, esto en México es terrible, porque México es uno de los países que, en la que la mayoría de los líderes educativos no son educadores, con un profundo respeto a este comentario. En la mayoría de los casos, son personas ajenas al sector educativo. Y esto tiene un costo muy grave, porque si esa persona va a presidir durante 6 años, probablemente va a gastar 1, 2 y a veces hasta 3 años en entender cuál es el funcionamiento de la institución que dirige. Y esto es una pérdida de tiempo y de recursos económicos. Porque en los primeros 3 años lo más probable es que haya tomado muchas decisiones equivocadas. Entonces, la curva de aprendizaje es el costo que pagamos las personas. Las instituciones privadas generalmente buscan evitar este costo y buscan contratar a personas con las habilidades ya reconocidas. Pero en lo público no necesariamente este principio se cumple. Entonces, es importante fortalecer las capacidades de aprendizaje y mejoramiento institucional. Un modelo de gestión de calidad también ayuda a reforzar la identidad con la escuela, con los alumnos, con los padres de familia, con los profesores. Nos permite saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Nos permite desarrollar una asesoría organizacional personalizada que busca modernizar la gestión institucional. Nos permite marcar el rumbo para crear un plan estratégico de mejora continua. Y finalmente permite que la institución de manera libre, de manera voluntaria, pueda también en muchos casos, como en las certificaciones europeas, de calidad europeas, o las certificaciones de ISO 9000, 9001, puedan también certificarse. ¿Sí? Entonces, hay consecuencias positivas siempre en el momento de implementar un modelo de gestión de calidad. Que aquí habrá que aclarar, el modelo lo que busca es la mejora continua de los procesos. Esto no necesariamente significa que tenga que pagarse una certificación. Claro, una certificación es algo más, porque presentas un documento que te avala que ya sigues el proceso de mejora continua, pero una institución que no cuenta los recursos para certificarse podría establecer su propio modelo de mejora continua sin la necesidad de hacer el pago de un proceso de certificación. Bueno, pues ahí tenemos la tarea. Después de 3 sesiones, aquí va la reflexión. Vamos a pensar en estas 3 preguntas que vamos a compartir en un documento individual, en nuestro grupo de WhatsApp, puede ser, donde tratamos de atender las 3 siguientes preguntas. Son preguntas prácticas, pero que creo que la teoría y creo que lo que hemos discutido en las 3 sesiones nos dan herramientas para tratar de ver lo que puede ser simple y complejizarlo. Primero es, ¿qué características tiene una escuela de calidad? ¿Sí? Segundo, ¿qué características tiene su escuela? Vean que son 2 preguntas distintas.
cuáles de ellas necesita desarrollar. Es decir, ya identifiqué primero todas las características que debe tener una escuela de calidad. Segundo, cuáles de esas tiene mi escuela, cuáles no. Las que no son las que tienen que desarrollar. Y tercero, que esta es una pregunta para mí muy importante, ¿qué acciones puedo emprender en mi escuela para la mejora continua? ¿Sí? Muy bien. Esa es la tarea. Tenemos una semana para entregar la tarea. El próximo lunes no tenemos sesión de clase porque es este lunes que es semana 4, pero nos llevamos esta tarea para el análisis. Maestras, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta tarea? Dijo que lo vamos a contestar en el WhatsApp, maestro. Sí, puede enviarlo por WhatsApp de manera escrita, en un Ok. documento. Ah, ok. ¿En Word o en el cuaderno? En Word, sí, en Word. Ajá, en Word. Ah, ok. Maestra Aimee, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro, gracias. Muy bien, todo claro, perfecto. Muy bien, bueno, entonces si no tenemos dudas, ha sido un gran placer estar con ustedes en este seminario. Espero que se hayan aprendido algunas cosas, que todos hayamos aprendido algunas cosas nuevas. Y si no hemos aprendido cosas nuevas, al menos hayamos reflexionado sobre un nuevo tema educativo. Ha sido un tema diferente, no hablamos de filosofía, no hablamos de historia, sino que hablamos de cómo buscar construir la calidad educativa en los centros educativos. Entonces, yo espero que haya sido un proceso agradable, enriquecedor. Y bueno, yo les agradezco toda su atención, su participación, deseando que tengan una muy buena noche. Nos llevamos esta tarea para de hoy en 8 y bueno, ya estaremos hablando en el taller de investigación de esta semana que viene a la otra. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, gracias. Maestro, la otra Bueno, compañera que estudiaba con nosotros ya no está. yo espero que sí esté. Nos ha faltado un poquito la maestra Marilena, Ah, ok. pero yo espero, no me ha comentado que, sé que por trabajo a veces se le dificulta estar con nosotros, pero sí, esperemos que continúe con nosotros, la maestra Ah, Marilena. ok. Sí, gracias por el tema, maestro, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una muy bonita noche, un buen descanso y un placer saludarles. Bonita noche. Gracias, bonita noche. Hasta Adiós, luego. maestra Buenas noches. Brenda. Adiós, Jaime. Bye. Bye. Buenas noches.